Eh, lo que les comentaba, ¿no? Que alguien de ustedes en la clase pasada comentó o preguntó sobre la importancia que tenía el resorte, o mejor dicho, la masa del resorte, cuando estábamos analizando el comportamiento dinámico de este sistema resorte-masa, y si de alguna manera eso influenciaba en la frecuencia que estábamos midiendo cuando se calculaba la oscilación del sistema. Entonces acá podemos hacer una pequeña demostración de más o menos cuánto está influenciando esto, y vamos a hablar de lo que sería la masa efectiva del resorte. O sea, vamos a tener un resorte de longitud L, este resorte que están viendo acá en el dibujito tendría longitud L, y ese resorte tiene una masa asociada, M minúscula, llamémosla. Y la masa que está colgando en el sistema será M mayúscula. Y acá por conveniencia elegí la dirección en la cual se está moviendo el resorte, o sea, por efecto de la gravedad sobre la masa, como la dirección I. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar la energía cinética de este sistema. Pero eso implicaría agregar la energía cinética o desglosarla por cada elementito del sistema. Sabemos que la energía cinética, si lo hacemos sobre cada elementito del resorte, o sea, cada elementito del resorte tendrá un diferencial de masa de sub m, y la energía cinética será la integral de un medio por la velocidad al cuadrado de todos esos elementitos de masa. Ahora, esos elementitos de masa los puedo poner en función de la masa total como un cociente de un diferencial de la distancia I respecto de la longitud total L, que sería del todo el resorte, por la masa total. Claramente, si tomamos la suma de todos los diferenciales de sub I, esto me va a dar L mayúscula, L sobre L mayúscula es 1, entonces toda la masa será la masa total del resorte. Entonces, si realizo esa integral, solamente reemplazando el diferencial de masa por esta conversión al diferencial de longitud o de coordenada I, lo reemplazo en esta ecuación que está acá. Acá lo único que hizo es reemplazar este diferencial de masa que está acá en este diferencial de masa que está dentro de la integral. Lo integro entre la longitud de 0 a L de todo el resorte y tendré esta expresión, donde claramente es un medio de la masa sobre la longitud y tengo que integrar la velocidad al cuadrado por el diferencial de longitud entre 0 y la longitud del resorte. Ahora, la velocidad de cada elementito del resorte es directamente proporcional a la longitud de cuál está sujeto el resorte. O sea, fíjense que si uno lo hace experimentalmente y ve cómo se estira el resorte, va a ver que la zona que está más cerca del amarre del resorte es como que se estira menos que la zona que en el movimiento, ¿no? O más bien desfasados de la zona que marqué como número 2. Entonces hay una diferencia de velocidad lineal con la longitud del resorte. Y esa diferencia de velocidad, o esa velocidad se puede expresar como la velocidad normalizada, o sea, la velocidad total v corta, por la distancia I sobre la longitud total. O sea, cuando yo estoy en la longitud total de resorte, la velocidad será v corta. Y si esto lo reemplazamos en la ecuación de la energía cinética, o sea, este U cuadrado que está acá, en la ecuación con un asterisco, lo reemplazo por esta relación de cómo la velocidad varía linealmente a lo largo del resorte, podré integrar, acá me falta el diferencial, y podré integrar esta ecuación, que insisto, es el reemplazo de la velocidad al cuadrado por la velocidad expresada en función de la longitud, y me va a quedar esta integral. Cuando realizo esa integral de 0 a L, que es la longitud del resorte, esto me queda que la energía cinética es un medio de la masa del resorte dividido 3 por la velocidad al cuadrado. O sea que lo que hay acá es, fíjense que el peso del resorte en esta ecuación, solamente del resorte, va como 1/3 de su masa. Por lo tanto, cuando yo calcule, cuando tenga en consideración
la frecuencia total del sistema, la frecuencia total del sistema va a tener una masa total del sistema, que va a ser la masa propiamente de la masa, más la contribución que viene de la masa del resorte. Y esa contribución es de 1/3. Entonces uno tendría que considerar que la frecuencia que está midiendo, la frecuencia angular que está midiendo en este movimiento oscilatorio del resorte, viene dada por la constante del resorte dividido la masa del sistema más 1/3 de la masa atribuida al resorte. Entonces esta sería la corrección que tendríamos que usar si queremos considerar la masa del resorte en nuestro sistema. Obviamente la constante elástica no cambia, porque la constante es la del resorte, ¿no? Lo que cambia es la manera de estimar la frecuencia del sistema. ¿Ok? Entonces esto para que quede claro, por si alguien quiere en sus, o ve diferencias cuando uno calcula la constante del resorte de manera estática o de manera dinámica, no es que la constante del resorte es diferente. Lo que sucede es que seguramente hay que atribuirle para el cálculo de la frecuencia el término que se adiciona a la frecuencia total del sistema como la masa efectiva del resorte. Entonces esta es la consideración que hay que tener. Obviamente no, en la literatura hay bastante escrito sobre la influencia del resorte, hay trabajos mucho más detallados que hacen que probablemente la masa efectiva sea levemente diferente a la que calculamos, porque tiene en consideración si las espiras son uniformes, si el diámetro del resorte es uniforme. Hay muchas consideraciones que se pueden tener, pero a primer orden podríamos decir que esta sería una manera adecuada de tratar este problema. No sé si alguno de ustedes se encontró con esta dificultad. Si es así, coméntenlo. Pero bueno, en todo caso, esto es lo que habría que considerar. Escucho a ver si alguien lo pensó. Hola, profe. Sí, sí, Em, Candelaria. en nuestro grupo terminamos de analizar estático y dinámico para dos personas en el grupo y si no me equivoco, a las dos nos pasó que la constante para el dinámico nos dio más chica que el estático. Em, Estoy tratando de entender si esto de la corrección de la masa puede tener que ver con eso. Sí. Em, por lo menos a mí me dio más chico, me dio como 2 puntos más chico y no tenía un error tan grande. Eh, entonces no sé si puede tener ¿Y que con ver qué con... resorte? ¿Era un resorte de espiral o un resorte de...? Sí, un resorte de un cuaderno viejo. Claro. Sí, tendría que ver con esto. Tendría que ver con esto. Hay que ver los errores, como vos decís. Pero, digamos, claramente ahí tenés que pesar el resorte además, ¿no? Vamos a ver cuánto te está pesando el resorte, porque si el peso del resorte es muy chiquito frente al de la masa, podría considerarse, este término podría considerarse despreciable. Sí. Claro, sí, no, eso no sé cómo hacerlo, porque no tengo una balanza. Claro. Eh, Pero bueno, ni siquiera puedes hacer algo ¿no? comparativo. Si no tenés una balanza va a ser complicado de saber cuánto te está pesando el resorte. Pero bueno, vos me decís que la constante te dio menor en el caso dinámico. En realidad en el caso dinámico te está variando la frecuencia, ¿no? O sea, vos tenés una frecuencia que está asociada a este cociente. Y en el caso estático no tenés una frecuencia, estás midiendo directamente desplazamiento y la fuerza aplicada, ¿no? claro. ¿Cuánto de Supongo igual diferente te dio? también, eh, ¿Cuánto de diferente te dio? ¿Mucho? como la estática me dio 6, más o menos, no me acuerdo bien todo, pero creo que era 6. Sí, Y en el dinámico la constante me dio 4,3 me parece. sí, habría que ver un poco los resultados. Si querés, Igual me si querés parece después cuando, también que cuando nos reunimos por salas, me mostrás bien los detalles y lo vemos. sí, 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 dale. ¿Ok? Pero no, igual me querías acotar algo más.
No, que es que yo supongo también que eh, para sacar la frecuencia que hice un trabajo parecido al que hicimos con el péndulo de tener el movimiento oscilatorio en Origin y sacar los picos y bla, bla, bla. Em, Nada, ese movimiento está amortiguado, era muy claro cuando yo lo vi ¿cómo se dice? En el gráfico. Entonces, Ah, era eh, amortiguado. sí, ¿Te dio sí, sí. amortiguado? Bueno, entonces ahí, bueno, eso se va a conectar con lo que vamos a ver hoy, porque si te dio amortiguado, la frecuencia vos estás sacando la frecuencia a partir de tu gráfico gráfico oscilatorio. Y si era amortiguado, ahí tenés una componente del coeficiente de amortiguación que vamos a ver hoy, que te puede cambiar el cálculo del omega cero a partir de la frecuencia del sistema amortiguado. Eso hay que analizarlo. Pero si querés, bueno, después de la charla, cuando nos vemos y les comente los conceptos que vamos a ver hoy, lo podemos ver. ¿De Dale, acuerdo? dale. Sí, sí. Gracias, sí. ¿Alguien más encontró aparte de Candelaria, encontró este problema? ¿O se dio cuenta que existía este problema? A mí Ángel me lo había comentado gente del grupo 1 el otro día en la devolución del informe, pero no sé si hay alguno. Yo lo había hablado con Paloma, creo que no está ahora, por eso. Bueno, por ahí alguno del grupo 1 quiere aportar algo, si no, no importa, lo vemos después en salas privadas. Cualquier cosa después lo vemos. Bueno, si es así, entonces paso a la clase de hoy. Voy a pasar a los otros slides. Minuto. Muy bien. Bueno, entonces hoy, la clase de hoy es una continuación natural de la clase del sábado pasado, y vamos a ver la variante del movimiento oscilatorio en el caso de que este sea amortiguado, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el estudio del sistema simple que usábamos la clase pasada, compuesto de un resorte y una masa, o sea, un resorte colgado de algún soporte con la masa colgado de él. Y vamos a poner el sistema en oscilación y vamos a estudiar la dependencia del sistema, si es que existe una fuerza de fricción o rozamiento que se opone a este movimiento, ¿no? Entonces, en estos sistemas amortiguados, lo que vamos a pensar es que actúa sobre esta masa resorte, sistema masa resorte, una fuerza de rozamiento que viene dada por una dependencia lineal con la velocidad, o sea, a través de un coeficiente que le podemos llamar coeficiente de velocidad, en este caso coeficiente de rozamiento, tiene muchos nombres. Y se opone al movimiento, por eso el signo menos. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, la masa, que es, o sea, las fuerzas externas, la masa por la aceleración, tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Y acá lo que nos va a aparecer en este sistema es, obviamente, la fuerza gravitatoria, dada por la masa y la aceleración de la gravedad. Va a venir la fuerza restitutiva, que vimos en la clase pasada, dada por la constante del resorte, por cuánto el resorte se desplaza de su posición original, un resorte de longitud L0, y en este caso también va a aparecer esta fuerza de rozamiento, que será, le tenemos que restar esta constante por la velocidad, o sea, la derivada temporal de la posición. Entonces, si esta ecuación la reagrupamos y la dividimos por la masa, pasamos para la izquierda todos los términos que tienen que ver con las derivadas del desplazamiento y el desplazamiento, o sea, la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Como dije, hemos dividido todo por la masa. Entonces nos va a quedar una ecuación de segundo orden, donde de un lado tenemos los términos que le dije, y del otro lado los términos constantes, que van a ser la aceleración de la gravedad y un cociente entre el producto de la constante resorte, la longitud del resorte original, dividido la masa. ¿Okay? Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial.
Como toda ecuación diferencial de este tipo, va a estar compuesta por una solución homogénea y una solución particular. La solución particular va a ser exactamente la de la clase pasada, porque si ponemos esta constante como solución particular esta constante como solución particular la ponemos en esta ecuación, vamos a llegar a esta igualdad. O sea que la solución particular va a ser la longitud del resorte más la masa por la gravedad sobre la constante del resorte. Por otro lado, la solución homogénea surge de igualar esta ecuación a cero. Tendríamos que resolver esta ecuación. Y para esta ecuación, una de las maneras de resolverla es proponer una solución del tipo que esta solución homogénea para el desplazamiento en el tiempo es una constante por una exponencial decreciente en el tiempo a través de un coeficiente de amortiguamiento que se llama gamma. Entonces, si nosotros reemplazamos esta solución en esta ecuación, fíjense que como es una exponencial, cuando yo derivo la exponencial, la primera derivada, me va a aparecer menos gamma por A, por la exponencial de menos gamma por T, que sería este término de acá, pero si derivo nuevamente, me va a aparecer otro menos gamma multiplicando, que se va a transformar con el menos gamma de la primera derivada en gamma cuadrado, y voy a poder obtener esta relación que está acá. Lo que estoy haciendo acá, ustedes lo pueden hacer fácilmente, es lo que le dije antes. Colocar esta solución, derivarla 2 veces respecto del tiempo en el primer término, derivarla una vez respecto del tiempo en el segundo término, colocarla directamente en el tercer término, van a poder simplificar la parte de la exponencial y le va a quedar esta ecuación cuadrática en gamma en gamma. Entonces, esta ecuación cuadrática en gamma tiene esta solución, como toda cuadrática, ¿no? Toda cuadrática igualada a 0. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sería la fórmula para resolverlo. Reemplazando los términos que está acá, fíjense que tenemos 2 soluciones para gamma. Una solución cuando este término suma y otra solución cuando este término resta. O sea, son 2 soluciones que habría, y las 2 son soluciones, y que habría que colocarlas en la expresión de la solución homogénea. Lo he vuelto a escribir acá esto. Voy a correrme algo que me impide ver todo esto que está acá. A un minuto. Ahí está. Entonces fíjense que esta expresión, si yo todo este término que está comprendido bajo la raíz lo llamo delta, esto se puede simplificar en dos soluciones, o sea, 2 valores de gamma, que uno va a ser b más menos la raíz de delta y otro va a ser sobre 2m y otro va a ser b menos la raíz de delta sobre 2m. O sea, tenemos las 2 soluciones. Y acá hay que discutir un poco qué pasa con estos valores de delta, porque si delta es diferente de 0, acá podemos tener un problema si el valor de delta es positivo o es negativo, porque si fuese negativo, tenemos la raíz de algo negativo y eso es un número imaginario, ¿no? Entonces, las 2 soluciones posibles es la solución homogénea es la suma de los dos valores de gamma, ¿no? Tendríamos que tener, porque los dos son solución, una ecuación que expresaron el primer valor con gamma 1 y una segunda con el segundo valor en gamma 2. Si el valor de delta es positivo, no hay problema porque tendremos exponenciales reales porque el valor de delta es positivo. Este es el caso sobreamortiguado. En cambio, si tenemos valores de delta negativo, las exponenciales son complejas y sumas de exponenciales complejas se transforman en funciones trigonométricas. Este es el caso subamortiguado. No lo vamos a demostrar acá, pero yo les invito a que hagan las cuentitas y van a poder obtener, y eso seguramente lo han visto, imagino que en Física 1, van a poder transformar estas exponenciales, que ahora son complejas, las van a poder transformar en senos o cosenos. Entonces, en ese caso, el caso subamortiguado, donde delta es negativo, nos va a quedar que la solución homogénea
va a ser una solución del tipo una constante por una exponencial que decae en el tiempo, por un coeficiente de amortiguamiento, que ahora vamos a ver cuál es este gamma. Este gamma que está puesto acá no es ni el gamma 1 ni el gamma 2, sino que es el B sobre 2m. Por el seno de una frecuencia omega t más un cierto desfasaje. Este omega viene expresado por la raíz de el omega 0 cuadrado, que es el omega obtenido en el caso no amortiguado, que es el que está relacionado con la constante del resorte, menos este coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Recordemos entonces que el omega 0 cuadrado es la constante del resorte sobre la masa del sistema, que es lo que comentábamos antes. Que era lo que comentábamos antes, que si acá hubiera considerado, esta es la masa que cuelga, ¿no? En la otra slide yo lo había puesto como M mayúscula. Si quiero considerar ahora la masa del resorte, debe tener que sumar 1/3 de la masa del resorte. Esa exponencial amortiguada tiene esta pinta. ¿De acuerdo? Es estoy graficando esa posición en el tiempo, es una función periódica que se va amortiguando. La envolvente de esa función periódica es justamente la amplitud por la exponencial de menos el coeficiente de amortiguamiento por el tiempo. Entonces, toda la función es la función homogénea que está dibujada acá, y la envolvente es la parte de la exponencial. ¿Okay? Este es el período. ¿Okay? Recuerden que el periodo es la inversa de la frecuencia, pero no de la frecuencia, no de la frecuencia angular, ¿no? Si colocamos frecuencia angular, recuerden que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, esta es la forma que tendría esa solución amortiguada. Ahora, en el caso que delta valga 0, si este delta valga 0, este gamma se transforma en B sobre 2m. Si delta vale 0, bueno, de esta igualdad, que delta vale 0, o sea, tomo esta relación del delta, voy a obtener que 4 veces la masa por la constante de resorte es B cuadrado, y de acá, digamos, si lo divido todo esto por 4m cuadrado, los dos términos, lo voy a poder transformar en que en este caso está implicando que la constante, la frecuencia natural al cuadrado es igual a el amortiguamiento, el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Siempre recordemos que la solución homogénea tiene dos constantes. En realidad, si delta vale 0, bueno, tenemos un solo coeficiente de amortiguamiento, pero tenemos que resolver esta solución. Y esta solución tiene condiciones iniciales para tiempo igual a 0, que la solución homogénea vale 0 y su derivada también vale 0. Bueno, si uno se pone a resolver esta ecuación, va a ver que necesariamente, no lo vamos a demostrar, pero va a ver que necesariamente la solución es un poco más compleja para este caso en el cual delta valga 0, que la solución homogénea se puede expresar por dos términos, donde un término es una constante por la exponencial decreciente en el tiempo, con este gamma definido como B sobre 2m, más otra constante por el tiempo, por la exponencial de menos gamma por el tiempo. Esto se llama el amortiguamiento crítico. Entonces, esto sale de tener que plantear que el delta vale a 0, que hay un solo gamma, pero tiene que haber dos constantes. Que no lo estamos resolviendo, pero es el caso del amortiguamiento crítico. Es muy interesante esta situación, porque esta situación muchas veces en algunos sistemas mecánicos se busca a propósito. Se busca a propósito trabajar en amortiguamiento crítico. O sea, supónganse un sistema en el cual yo lo tengo en el reposo, un sistema mecánico, lo tengo en el reposo, le aplico una fuerza bruscamente y yo quiero que no oscile. Ese sistema tendría que oscilar. Si está en el amortiguamiento crítico, no va a oscilar y me voy a aproximar a esa nueva situación de la fuerza aplicada de una forma suave,
hasta llegar a esa nueva posición de equilibrio. O sea, quiere decir que yo perturbo el sistema por la aplicación de la fuerza, pero no oscila. Acá estarían resumidas las tres condiciones, ¿no? El caso en el cual tenemos el sistema subamortiguado, que es el que mencionamos hace un rato, donde el valor de delta es negativo, en la ecuación del gamma 1 y gamma 2. Tenemos el sobreamortiguamiento, que es el caso en el cual el valor de delta es positivo. Entonces es una suma de exponenciales, que sería este que está acá. Y después tendríamos el caso particular del crítico, donde el coeficiente gamma es igual al omega 0, que sería este otro que está acá. Entonces tendríamos las tres condiciones que podríamos tener en un sistema oscilante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, una pregunta que uno se puede hacer, ya yendo a la parte práctica, es cómo nosotros, con los elementos que tenemos, podemos ajustar con nuestros programas, con el Origin, con el Python, o alguno de los que estemos usando, cómo podemos aproximar una ecuación no lineal, o sea, cómo podemos determinar parámetros de una ecuación no lineal. Entonces vamos a suponer que hemos medido esta función desplazamiento en el tiempo. O sea, hicimos la experiencia, la que hicieron la clase pasada, por ejemplo, ¿no? Que ustedes midieron el movimiento de la masa en un sistema oscilante en el tiempo. Ya tienen un registro de x de t. Y tienen un montón de datos, ¿no? Tienen una planilla de datos, que son los tiempos, para cada tiempo y una posición de la masa xy. Y esos datos los quieren ajustar, supongamos, por una función seno, más una constante. Entonces, esto es bastante diferente a lo que veníamos ajustando en las clases anteriores, como funciones lineales o funciones parabólicas, que eran cosas mucho más simples que ajustar una función tipo seno. Una función tipo seno de estas características, tenemos 4 parámetros. Tenemos por ahí una constante, una amplitud, una frecuencia y una fase. Entonces uno a veces quiere obtener estos parámetros que ajusten en esta ecuación a mis datos experimentales, y lo que sabemos es que tenemos que minimizar la función de la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, acá lo único que estamos haciendo es hacer la sumatoria para todos los datos n mayúscula que tenemos, de igual 1 hasta n, de la diferencia entre los datos medidos, los xy, menos los datos estimados a través de la función en los tiempos t sub i, dividido los errores que pueda tener de cada uno de los puntos o de las mediciones y ésima, todo elevado al cuadrado. Entonces hay que resolver esta ecuación. Vean que en este caso la dependencia con los parámetros no es lineal, especialmente con los parámetros omega y phi. Entonces, bueno, o sea, esto se resuelve con métodos computacionales, son métodos iterativos, no hay solución única muchas veces y dependen de los parámetros iniciales que se fijen. Nosotros usamos Origin. Origin tiene preseteados funciones no lineales que se pueden resolver o las podemos programar. Usa distintos modelos numéricos para poder resolver este tipo de solución. Pero siempre lo que uno hace en este tipo de solución tiene que tratar de partir de algunos parámetros iniciales. Ok, eso hoy lo podemos resolver tal vez cuando entremos en las salas, si hay alguna ecuación de tipo armónica que se quiera resolver con datos experimentales, bueno, vamos a mostrar por ahí en Origin cómo las podemos resolver. Pero, insisto, es una variante del ajuste, es un ajuste no lineal este. No es como los casos que vimos en la clase pasada, donde yo creo que en la primera o en la segunda clase les demostré o les hice una explicación de cómo se pueden resolver las ecuaciones lineales. Este caso es mucho más complejo, pero se utilizan métodos computacionales. Entonces, uno podría resolver, como en este caso es un ejemplo hecho en Origin, de puntos con sus errores, y lo estamos ajustando, lo estoy ajustando en este caso por una función como la anterior. C, una constante, porque esto acá dice U debería ser X, evidentemente tiene un desplazamiento, no está centrada en cero, esta sinusoidal.
más un parámetro A por un seno omega t. Y el ajuste que tenemos es el ajuste que vemos en la línea roja. Esto sería básicamente un ajuste de lo que por ahí vieron en la clase pasada. Si no hay rozamiento, el rozamiento es muy chiquito, o de toda la oscilación que tienen, toman un pequeño tramo en el tiempo, que tiene pocas oscilaciones, tal vez bien lo podrían ajustar por una función de tipo senoidal. Diferente es cuando está amortiguado. Cuando está amortiguado, también se puede ajustar, obviamente. La expresión es mucho más compleja, es la que vimos hace un ratito. Estamos sumando una constante, en este caso, bien, esta podría ser la solución total, que es la particular más la homogénea. Tenemos que ajustar todo este término. En este término tenemos un parámetro que es A, el otro parámetro el A, el gamma, el omega y el phi. Son 5 parámetros que tendría que ajustar. También lo podemos hacer con origin. Es mucho más complicado, tendríamos que tratar de partir de condiciones iniciales más o menos cercanas, porque puede ser que la solución me vaya para cualquier lado. Hay aproximaciones para encontrar mejor o tener noción de cuánto valen algunos parámetros, como por ejemplo estimar previamente el valor de gamma. ¿Cómo lo podría hacer? Si yo tengo esta relación, fíjense que esta relación, los picos de esta función exponencial decreciente, van a ser cuando el seno valga 1. Entonces yo puedo analizar solamente los valores de los picos. Entonces la función en el pico va a ser la constante más este término, porque si este término vale 1, me queda la exponencial menos, perdón, me queda el término de la exponencial con el tiempo evaluado en el pico de esa función senoidal decreciente. Si el valor de C se lo resto al valor de la función pico y le saco logaritmo, prácticamente linealicé la curva. Prácticamente linealicé la curva. O sea, acá podría ser un ajuste lineal, ¿no? Yo grafico el logaritmo de la función, del valor de la función en el pico, menos su valor medio, voy para atrás. Este C yo lo puedo averiguar, es el valor medio de esta función. Si yo se lo resto, me queda esto que es un número para todos los valores del pico para un dado tiempo. Si grafico esto, desde la ordenada de origen sacaré el logaritmo de la amplitud y de la pendiente sacaré el coeficiente de amortiguamiento. Entonces ya tendría a priori 2 o 3 valores, incluyo el C, 3 valores de lo anterior. Por lo tanto, si me voy a este ajuste por origin, ya sé más o menos de cuál va a ser el valor de C, cuál es el valor de gamma y cuál es el valor de A. Con lo cual es mucho más fácil poder ajustar después toda la función. O sea, hay distintas estrategias para poder realizar el ajuste de esta función. Eso lo podemos ir viendo hoy, si tienen datos como para analizar, o el miércoles que viene, cuando tengan datos y los podamos compartir para hacer análisis con Origin, o a los chicos que usan Python, programarlo para poder resolver este sistema. Ángel, una preguntita. Ahí cuando vos decís que agarrás la función y le calculás los picos, ¿esa función ya está ajustada o vos directamente sobre los datos que te bajaste? Ah, ok, de los datos que te bajaste de la medición y agarrás los picos. Claro, vos decís, yo acá tengo los picos de la función. Entonces digo, bueno, más o menos, yo no le ajusté la función. Más o menos sé que el pico está en este tiempo y este valor experimental. El punto más alto. Para el segundo tiempo, el tercer tiempo, el cuarto. Bueno, eso es lo que yo ajusto como los picos, por supuesto haciendo los logaritmos y lo que comenté antes, y de ahí puedo sacar la envolvente de alguna manera. ¿Está bien? Una vez que tengo la envolvente se me simplifica un poco ajustar la relación. Son estrategias que uno tiene, porque la verdad, si yo tengo solo los datos experimentales, agarro Origin, le programo esta función y le digo que solo calcule los 5 parámetros, lo más probable es que no te ajuste bien o te vuelvas loco. Entonces, también uno a priori podría más o menos saber cuál es la frecuencia, porque podría decir, bueno, más o menos el periodo lo calculo,
sé que el periodo es la inversa de la frecuencia, voy a tener un valor con el cual también yo podría aproximarme al valor de la frecuencia. Siempre tengo estrategias como para encontrar lo que serían los parámetros iniciales para el ajuste. ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, dicho esto. Ángel, sí. ¿Puedo aclarar una cosa de por ahí? O sea, para insistir. No favor. Es que él va a reemplazar y fijar esos parámetros, los da como iniciales, ¿sí? Sí. Después, cuando ajusta la función completa, deja que el programa varíe todos los parámetros, los 5 parámetros, pero les da un punto de partida. Claro. ¿Sí? No los fijen los parámetros en la función completa. Ok. Sí, buena aclaración de Griselda. Por eso yo comenté hace 3 o 4 slides atrás que generalmente en estos ajustes numéricos que se hacen computacionales, cualquiera sea los programas que usan, uno tiene que partir de parámetros iniciales, y si está muy lejos de la solución, si estos parámetros iniciales están muy lejos de la solución, lo más probable es que la solución vaya para cualquier lado, o la resolución vaya para cualquier lado. Bueno, contado eso, vamos a comentar qué es lo que queremos hacer hoy. Los elementos que vamos a usar son los mismos que en la práctica pasada. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a cambiar demasiado. Tendríamos que tratar de usar el mismo resorte, los mismos pesos, etc. Y de ser posible, tratar de conocer el peso de los elementos. Si tenemos una balanza, mejor, porque los vamos a pesar, o ya los pesaron, y eventualmente quien quiera puede también pesar el resorte. Entonces, para poder registrar el movimiento, una vez que vamos a colocar el sistema con algún recipiente donde pongamos un fluido, que puede ser agua, o hasta aire también, podemos ver la diferencia con el recipiente vacío. La diferencia de la configuración anterior es que vamos a colocar este recipiente donde mi masa va a moverse dentro del recipiente. ¿Okay? Entonces, pero vamos a trabajar con 2 opciones, que ustedes son libres de elegir cualquiera de las 2 para trabajar. Porque en el fondo lo que queremos encontrar es cómo oscila el sistema. Lo que queremos como datos es la variación de X de la posición de algún punto del sistema en el tiempo, a medida que oscila. Entonces, en ambas alternativas que les voy a mencionar ahora, las opciones experimentales que vamos a trabajar, hay que registrar primero el movimiento sin el recipiente, o con el recipiente con aire si quieren, y después con el recipiente con algún líquido. ¿Por qué les comento, quiero hacer acá un paréntesis, por qué les comento que puede haber una alternativa de un recipiente con aire y sin fluido y que veamos amortiguamiento? Porque si la masa está muy cercana a la pared del recipiente, y no la toca, pero muy cercana, la fricción del aire en la zona que está entre la pared del recipiente y la masa puede ser suficiente como para ir frenando más rápidamente el movimiento y ver un amortiguamiento importante. Por eso lo menciono. Entonces, en la primera opción, vamos a poner al celular como parte del sistema. Yo en Campus subí un video de un docente de la Universidad de Aachen en Alemania que usa Firefox, el mismo programa que usaron ustedes, donde muestra algunas alternativas de cómo colgar el celular acá. Se cuelga el celular, se conecta el celular en Firefox en modo remoto a la computadora, que es una opción, en ese video está explicado, y se pone a oscilar el sistema. Entonces lo que vamos a registrar es la aceleración del sistema en el tiempo, como hicieron en la clase pasada con Firefox. Esa es una opción. Y después se analizará esa aceleración en el tiempo con los elementos que mencioné antes, ¿no? Con Origin o con Python, si es que van a usar Python. La opción 2 es usando Tracker. Entonces, no vamos a poner el celular, vamos a filmar la experiencia tomando algún punto de referencia, que va a ser nuestro punto en el cual vamos a seguir el movimiento,
que puede ser una espiral resorte o alguna marquita que pongan en la zona que no va a entrar en el fluido, y vamos a filmarlo, vamos a filmar esa secuencia. Y después la analizaremos con Tracker y analizaremos la secuencia de ese elemento que está oscilando con el sistema, solidario del sistema. No elijamos, obviamente va a ser bastante difícil elegir un punto que entre en el fluido, porque en ese caso bien tendríamos que tener un fluido que sea transparente y obviamente un recipiente transparente. Y además, si fuese un recipiente transparente de vidrio, bueno, podemos tener algún tipo de aumento por el agua y el vidrio, por fenómenos ópticos, entonces la referencia no puede estar bien medida, bueno, puede haber algunos problemas. Por eso, la idea sería que la filmación sea de algo que esté fuera del recipiente. Entonces, cualquiera sea las dos opciones que ustedes elijan, lo primero que tienen que verificar que el sistema no trabaje ni en la condición sobreamortiguado ni crítico. Obviamente, si ustedes recuerdan lo que vimos antes, vamos a ir para atrás. Si este gamma es mayor que 0, estamos en el caso sobreamortiguado. Entonces, lo que nos tendría que pasar es que este delta sea mayor que 0. Y acá hay una referencia, porque el B está relacionando con el gamma, y la masa es la masa del sistema. Entonces, el constante del resorte la midieron en la clase pasada. Entonces, podrían hacer un pequeño cálculo si previamente van a estar en un sistema que puede estar sobreamortiguado. Entonces, eso hay que analizarlo también. Entonces, supongamos que ustedes el sistema lo tienen en el subamortiguado, que es el que nos interesa. O sea, que veamos la oscilación. Una pregunta. Sí, dale. Porque me cuesta pensar cómo hacer el modelo. O sea, el recipiente tiene que quedar quieto y lo que tiene que oscilar es la masa. Sería. Vos originalmente lo tenés quieto. Movés la masita, o sea, movés esta masa un poco para que empiece a oscilar y filmás. ¿Está bien? Okay. Eso es lo que tenés que hacer. Sea que la tengas... masa tiene que quedar siempre sumergida. La masa tiene que estar siempre sumergida. La masa pero yo lo que comenté antes, primero háganlo, fílmenlo, con masa, sin fluido y después con fluido. O sea, las dos variantes, ¿no? Pero la masa, cuando estemos con el fluido, la masa tiene que estar sumergida. Entonces, en este caso agarrarás, no sé, lo agarrarás de acá al sistema, lo desplazarás un poquitito y lo soltarás. Y esto va a empezar a oscilar. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? Sí, ahí me quedó más claro. Okay. Gracias. Bueno, entonces cuando ya filmé o ya grabé con Fivefold los datos, voy a tener que ajustar esta ecuación, que eventualmente le sumo una constante, además. Recuerden, este es el coeficiente de amortiguación, el gamma, omega es la frecuencia del sistema y phi será la fase. ¿Okay? Entonces, la pregunta que yo hago, ¿cómo incluiría la solución particular? Bueno, lo dije antes, la solución particular acá, si esta es la homogénea, hay que sumarle una constante. ¿Okay? Si utilizó la opción 1, que es la de Firefox, ¿cómo cambia esta expresión? Recuerden que Firefox lo que hace es medir aceleración. Entonces, ¿cómo tendría que cambiar esto? Bueno, ¿cómo calcular gamma si los datos experimentales se ajustan a esta ecuación y no lo quiero usar en forma completa? Bueno, lo comenté recién, miramos los picos y podríamos ajustar gamma. Después, a partir del ajuste no lineal, sea con Origin o con Python, vamos a encontrar el gamma, perdón, vamos a encontrar el omega, el phi y la amplitud. ¿De acuerdo? Y verificar que el gamma es el que calculamos antes. En la clase pasada ustedes calcularon la constante del resorte. Si en esta experiencia no llegan a usar el mismo resorte, la deberían calcular de nuevo. Pero ya saben cómo calcularla. La pueden calcular dinámicamente, solamente es sacar el recipiente, ver la oscilación y después calcularla.
o si quieren también la pueden calcular estáticamente, como hicimos en la clase pasada. Entonces, en este caso subamortiguado, la frecuencia que vamos a obtener a partir del ajuste de la ecuación a los datos experimentales, la omega, sabemos que es la raíz cuadrada de la omega 0 al cuadrado menos gamma cuadrado, ¿no? Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, si yo conozco el gamma, ¿no? Lo calculo el gamma, porque sale de mis datos experimentales. Este gamma de acá sale de mis datos experimentales. El omega lo calculé, puedo calcular el omega 0 cuadrado. O sea, si yo tengo mis datos experimentales de mi ajuste a la oscilación amortiguada, hice todo el ajuste con origin, con lo que sea, y saqué el omega. Por la teoría sé que el omega es la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. El gamma cuadrado también lo obtuve, porque lo obtuve también del ajuste. Entonces puedo calcular el omega cuadrado. ¿De acuerdo? Si la constante del resorte la conozco, podría recalcular la masa a partir del omega cuadrado, porque tengo el omega 0 cuadrado, tengo la constante, podría sacar la masa del resorte, y podría calcular, reestimar la masa del resorte. Entonces, hagan todas estas pruebitas para ver si hay completitud en todos los datos que están obteniendo. Por supuesto, en todas estas ajustes van a haber errores involucrados, por lo tanto van a tener que hacer la propagación de errores que han aprendido hasta el día de hoy. Así que esto es la experiencia que vamos a hacer hoy. No sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere... Acá en el chat, Bautista pregunta qué tan pesado y voluminoso tiene que ser el objeto para que no sea significante el empuje del agua. Bueno, en realidad, si vos tuvieras seguramente un objeto muy pesado, no lo vas a hacer amortiguar, primero. Vas a estar en una condición casi seguro crítico o sobreamortiguado. Y el empuje del agua, vos lo que te interesa acá es la fricción más que el empuje del agua. ¿Sí? Yo entiendo lo que vos decís. Vos decís, el agua de alguna manera vas a tener un cierto empuje sobre el objeto. En este modelo no lo estamos considerando el empuje del agua. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se colgó o están ahí? Estamos. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Porque si no es así, ya entonces pasamos vamos armando las salas. Ahí yo ya las habilité. Muy bien.